Metanoia, cambio de mentalidad. Este tema nos ayuda mucho para poder entender cuán importante es saber de que necesitamos cambios en todas áreas, espiritual, material, físico, económico, de salud, en decisiones, en carácter, en algo que estamos viviendo negativo, cambiar la mentalidad y confiar plenamente en que el Señor es quien nos quiere fortalecer y sanar de quizás circunstancias que podamos nosotros estar viviendo cada día. Creo que a través del cambiar vamos a ir creciendo. Metanoia tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de creer a lo que Dios quiere hacer. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia, mantengan esa palabra, conciencia, de vuestras obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Necesitamos creer en el Señor, pero también nuestra conciencia, el Señor tiene que limpiarla. ¿Qué es una mala conciencia entonces? Es una obra negativa. A lo mejor algo que llevamos arraigado es una mala conciencia, porque esa mala conciencia te trae pena, amargura, te trae dolor, te trae acusación, te trae tormento. Esas son las que limpieza, el cual Dios dice que tenemos que quitar para que no el enemigo tome el control. Cuando hablamos de este tema podemos entender claramente Juan en el capítulo 19, podemos dar a conocer cuán importante es que a través de esta palabra podemos nosotros saber lo que Dios quiere hacer, cómo el Señor nos quiere liberar de estas situaciones y de las cosas que quizás podamos nosotros estar viviendo. Una de las cosas importantes, el cual es necesario entender, es de que Dios en su misericordia, sí Él nos quiere bendecir. Vemos la palabra en Juan 19, 17, dice: y Él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, que en el hebreo significa el Gólgota. Calavera del hebreo también es Golgolet. Esto es calavera, un cráneo. Miren qué interesante que el Señor en 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y todo lo que se levanta, toda altivez, lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué? El pensamiento, llevando cautivo todo lo que está en el cráneo, lo que está en el cerebro, lo que está en la mente, a la obediencia de Cristo. Hay que llevar los pensamientos al Gólgota. Eso como que le pasó a alguno volando. Para poder haber un cambio, necesitamos que los pensamientos sean llevados al Golgolet. Nuestra mentalidad, porque en el monte de la calavera, el cráneo simboliza que Cristo venció a través de lo que estaba ahí en el cráneo del monte Gólgota. Y vamos a profundizar más adelante eso. Pero quiero que podamos entender cuán importante es que nuestra mente, que la mente está en el cráneo, está en la cabeza, tenemos que llevarla al Gólgota. Al llevarla al Gólgota, los pensamientos se sujetan. Por eso dice llevando cautivo. Cautivo significa encarcelado. ¿Qué llevamos encarcelado? Todo pensamiento. Pensamiento, ¿dónde? Está en el cráneo, en la mente, en el corazón, que todo se manifiesta a través del cerebro. Todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando llevamos nuestro cráneo al Gólgota, no hay argumento. Porque en el Gólgota Jesús venció en el monte de la calavera. Esto significa que en la cruz fue vencido el cráneo. Que en la cruz fue vencido del monte de la calavera, del Golgolet, fue vencido todo mal pensamiento. Tenemos que llevarlo sujeto. ¿Cómo se sujeta entonces todo pensamiento? Por la cruz. Porque por la cruz fue vencido la muerte,
Y por la cruz, el Gólgota, el cráneo, el monte de la calavera, fue sujetado mediante su misericordia. El problema no es el pecado, no es el filisteo, no es la filistea. El problema es que radica muchas cosas en la mente. El pecado entró por la mente. Edén, dice claramente la escritura en Génesis 3:2, y la mujer respondió al serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces el serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí donde comienza entonces la caída de la mujer y del hombre, pero todo comienza en la mente. Ni siquiera fue el comienzo por lo que comió. Lo que comió fue después. Ese es el tacto, eso es lo físico. Todo problema radica en el cráneo. Todo problema radica en la mente. Todo problema radica en el cerebro. Todo problema radica en los pensamientos. Por eso que los pensamientos tienen que ser llevados al Gólgota. Y la mujer, después de haber escuchado la frase del serpiente, dice que se paseó en el huerto y vio, verso 6, la mujer, que el árbol era bueno. Dijo que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Entonces, podemos visualizar cuán importante es ver que la mujer ya había en sus pensamientos la caída. Porque la caída se entra a través de las áreas emocionales. La caída se produce a través de pensamientos. Edén era un lugar de refugio. Edén era un lugar de presencia. Pero Edén luego se transforma por la caída en Gólgota. Por eso que el Señor tiene que ir al Gólgota para llevar el pensamiento que fue caído en Edén. No sé si la está entendiendo esto un poco profundo, porque podemos nosotros visualizar que los pensamientos se tienen que llevar sujetos a la presencia del Señor. El Gólgota es la calavera, el monte es el cráneo. Por eso que Él venció todo pensamiento, 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, todo pensamiento que está en la mente, en el cráneo, a la obediencia de Cristo. La mujer pecó porque su pensamiento, su cráneo, no estaba en el Gólgota. El árbol dijo que era bueno, que era agradable, que era codiciable. No se puede saber si algo es bueno si no lo comemos. Entonces el pecado entró no por lo que comió, entró por lo que dio lugar al pensamiento. La caída se produjo ahí. La caída del hombre y de la mujer se produjo eso. El hombre después hizo con el tacto que comió. El pecado entró por la mente. El primer Adán pecó. Por eso que el Señor dice en 1 de Corintios 15:45 que tuvo que venir el segundo Adán. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el espíritu vivificante? Cristo. Por eso que Cristo tuvo que venir como el postrer Adán, porque el primero había fallado. Cuando el primero falla, tiene que venir Cristo como espíritu viviente, porque el otro, que era alma viviente, había fallado. El alma viviente pecó. Tenía que vivir el espíritu viviente para sujetar el pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es muy importante y quiero que coloquen mucha atención a lo que porque estamos profundizando un tema muy importante del sujetar en la mente, del sujetar los pensamientos. Muchos viven como el primer Adán. Tiene que venir el segundo Adán para que pueda sujetarse el espíritu a la obediencia de Cristo. Y miren qué interesante, porque vemos a través de la escritura, en Marcos, claramente ahí nos relata, en el capítulo 15, verso 22, dice que le condujeron al lugar del Gólgota. Y Gólgota quiere decir el monte de la calavera.
Si usted se fija ahí como que está en un círculo, arriba era donde crucificaron a Jesús. Y este monte es una cumbre, que se fija que tiene como un rostro de una calavera. Ese significa, esto es en Jerusalén, en Israel, el monte Gólgota. Entonces el primer Adán perdió la batalla en el huerto del pensamiento, con un argumento que colocó el serpiente, y cambió a la mujer la forma de pensar. Mire qué importante, porque un pensamiento nos puede cambiar nuestra forma de pensar, nos puede cambiar nuestra forma de decidir, nos puede cambiar nuestra forma de actuar, solo un pensamiento. Entonces tenemos que llevar los pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo, lo que el texto que leíamos de 2 Corintios 10:5. Solo un pensamiento puede llevarnos a la caída. Mire qué interesante eso. Por eso tenemos que sujetar y tener cuán importancia en que tenemos que haber un cambio en nuestra mentalidad. Pedirle a Dios que cambie nuestro pensamiento, pedirle a Dios quizás que cambie el carácter, pedirle a Dios que quizás cambie nuestra manera de pensar, porque siempre hacemos las cosas según lo que pensamos. Eva, o la mujer, porque bueno, Dios nunca le puso nombre a la mujer, sino que fue Adán con la caída. Y vemos claramente que la mujer fue atacada en la mente. Lo vimos claramente en Génesis 3 en adelante. Fue atacada en la mente. Y cuando fue atacada en la mente, perdió su derecho legal. Y Proverbios 12:4 nos dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Y esto es general. No solamente es que están casados, sino sujetos a alguien. Sujetos a una autoridad. Usted dirá, no, que yo no estoy casado, yo no tengo esposo. Es sujeto a una autoridad. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer perdió su corona cuando comió del fruto. Pero fue cuando su mente fue el principio de su caída. La mujer perdió su derecho legal, perdió su corona por la desobediencia. La mujer perdió su estado en Edén porque sus pensamientos fueron llevados por el serpiente. La mujer virtuosa es corona. Entonces, cuando vino el serpiente a la mujer y luego a Adán, perdieron un derecho legal. Entonces, por eso que tiene que venir Cristo a llenar ese vacío que en la mente se produjo. ¿Y quién lo puede llenar? El Rey de Reyes, porque Él es el coronado. Él es el Rey. No hay rey, no existe rey sin corona. Esa palabra de 2 Corintios 10:4 también nos dice, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esto es importante porque nos ayuda mucho a entender que hay fortaleza en la mente, que es la palabra juroma, que es fortificar, que es castillo, que es seguridad. Hay que derribar esa fortaleza. Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuán necesario entonces es fortaleceros, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cuán necesario es pedirle al Señor que nos ayude en que toda área en cual nosotros podamos estar viviendo, tenemos que quitar las fortalezas que están en la mente? Ahí viene cambio de mentalidad. Hay fortaleza en la mente de las personas, en que no pueden avanzar, no pueden crecer, no pueden hacer algo porque hay una fortaleza. Y cuando dice que no puedo, no, que se puede. Todo lo podemos en Cristo, todo, absolutamente todo, si nos disponemos en hacerlo. Pero el enemigo coloca fortalezas de que no vas a crecer, que no vas a avanzar, que vas a seguir con ese mismo estado, problema económico, problema de salud, con el esposo, con los hijos. Nos coloca un pensamiento. Ese pensamiento se tiene que llevar al Gólgota.
al monte de la calavera. Algo importante en esto también, si usted se recuerda en 1 Samuel 17:50, donde David venció con su honda al filisteo. Y dice la historia, así venció David al filisteo con honda y con piedra. E hirió al filisteo y lo llamó sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y cortó con ella la cabeza. Esto es importante. David venció con una honda, con lo que tenía. Con lo que tú tienes, vencerás al filisteo, vencerás al gigante. Y David, cuando venció y vio que cayó el gigante, corre sobre él y toma la misma espada del gigante y le corta la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad. Mire qué importante todo esto, porque anteriormente, cuando el filisteo había venido y este gran ejército de filisteos, nadie quería hacer frente porque tenían miedo, no tanto al ejército, sino al filisteo, al gigante. Pero cuando muere el gigante, el pueblo toma valor. Y todos los soldados de Saúl toman valor y fuerza y salen detrás de los filisteos hasta destruirlo. Por eso es que es importante, para derribar ejército, se tiene que derribar el gigante. El gigante es lo que está en nuestro pensamiento. Por eso que no podemos crecer. Por eso que no superamos lo que estamos viviendo, no avanzamos porque tenemos ese gigante. Mientras no matemos al gigante, no podremos ganar un ejército. Mire qué profundo es esto. Hay que derribar ese gigante porque ese gigante es la fortaleza. El pueblo tenía miedo, tenían una fortaleza, no por los soldados que venían de los filisteos, tenían miedo al gigante, porque el gigante lo enfrentaba cada mañana y estaba 40 días con su noche gritando, ¿habrá algún hombre aquí? ¿Habrá algún valiente? Y decía, ¿habrá aquí algún hombre? Diciendo, aquí hay pura señorita, aquí hay puro niño, estos no son guerreros. Esa era la ofensa que le estaba haciendo este gigante hacia el pueblo de Israel. Una ofensa diciendo, aquí todos son niños, todos son señoritas, no hay ningún hombre, no hay ningún guerrero. Estuvo 40 días y le afectó su pensamiento. Se fija que el pensamiento fue cambiado del pueblo de Israel, porque eran guerreros, eran soldados, pero solo una palabra bastó para que todo el pueblo de Israel estuviera con miedo al gigante. Pero cuando David mata al gigante, el pueblo toma valor, toma fuerza, y ellos ahí recién salen detrás de todos los filisteos hasta exterminarlo. Esto es muy profundo porque nos está diciendo en que mientras no derribemos nuestro gigante, no podremos derribar los soldados. No podremos derribar el ejército. Y muchas veces nosotros estamos atacando al ejército, que no es malo, pero el orden es matar al gigante para derribar el ejército. Espero que pueda entender. Ojalá pueda Dios darte el Espíritu Santo, darte el entendimiento y la sabiduría de lo que hoy se está dando a entender, porque el tema es muy profundo. Esto está diciendo que el gigante que tú tienes, ese que tienes que derribar. Cuando logras vencer ese gigante, ¿y cuál es el gigante? Los pensamientos. Los pensamientos. Leíamos 2 Corintios 10:5, derribando todo pensamiento, todos los argumentos. El enemigo coloca argumentos. No puedo. Un argumento es que no voy a salir de este problema, es que no voy a salir de la situación económica, es que la salud, es que el arriendo, la renta, es que la situación, es que la economía, es que el esposo, es que los hijos. Coloca argumentos, derriba ese gigante.
para cuando derribes recién ese gigante, no la persona, sino tus propios pensamientos, cuando derribes ese Goliat, podrás ganarte a tu esposo, podrás ganarte a tus hijos, podrás ganarte la economía y podrás ganarte la salud. Mire qué potente esta enseñanza. Y leíamos el verso 53. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon hasta su campamento. Mire, hasta donde los siguieron, los filisteos corrieron hasta donde estaban ahí en su campamento, y el pueblo llegó hasta allá persiguiéndolo y lo saquearon y lo destruyeron. Y aquí viene el texto clave, mantengan porque aquí esto es muy importante. Verso 54. Recuerde que hemos hablado de derribar los pensamientos. Los pensamientos se producen en fortalezas. Esas fortalezas te hacen creer lo que no puedas hacer. Jesús venció el Gólgota. Jesús venció en el Golgolet. Jesús venció al cráneo. ¡Wow! Jesús venció el Golgolet, el cráneo. Jesús pisó la cabeza del cráneo en el monte Gólgota. Para poder vencer en la cruz, tienes que vencer el cráneo, el Gólgota, el Golgolet. Lo que estoy tratando de decirte es que la fortaleza que está en tu cráneo, la fortaleza que está en tu mente, la fortaleza que está ahí, tienes que derribarla. No se puede derribar multitud de ejércitos si no vencemos al Goliat. Vamos al texto 54 ahora. David tomó la cabeza del filisteo. Recuerde que venció al gigante. Y luego todos los soldados que estaban muertos de miedo tomaron valor porque se venció al gigante. Hay gente que ataca a los soldados, al ejército, pero no vence al gigante. Por eso que mientras no venzas al gigante, el enemigo no va a poder ser derribado. Tienes que vencer tu gigante y luego vencerás al ejército. Muchos estamos como haciendo las cosas al revés. Orando, venciendo, Señor, derriba este ejército en la economía, este ejército en la salud, este ejército en el esposo, este ejército en los hijos. Estamos haciendo algo quizás bueno, pero no en el orden. Porque el orden es para vencer ese ejército. ¿Qué hizo David? David no derribó al ejército. ¡Wow! David derribó a quien comandaba el ejército. Cuando tú derribes tus pensamientos, cuando tú derribes el Gólgota, el cráneo, la fortaleza de tu mente, podrás vencer todo el ejército. ¡Wow! Potente, está poderoso, esto está muy interesante. Y qué bueno poder entonces entender esto. Ahora, después que David, toma atención ahora, que esto viene más poderoso. David entonces tomó la cabeza del filisteo, después que la cortó con su espada. ¿Y dónde la llevó? Ahí dice, a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Las armas de Goliat las puso en la tienda de él. Pero la cabeza del filisteo se la llevó a Jerusalén. Lo repito de nuevo. La cabeza de Goliat fue llevada a Jerusalén. Ahora, dice la escritura, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Volvemos al punto, te herirá en la cabeza. El enemigo va a tratar de herirte la cabeza. Por eso que hay que derribar la cabeza. Hay que derribar, pisar la serpiente por la cabeza y cortarle la cabeza al serpiente y cortarle la cabeza a Goliat. Cristo pisó la cabeza a Satanás. Ahora, esta foto, esta imagen, la misma que habíamos visto anteriormente, que este es el lugar del Gólgota. Arriba es donde estaban las tres cruces.
Y arriba de donde estaba Jesús, ahí donde Jesús fue llevado en esa cruz, y abajo podemos ver el monte Gólgota, el lugar de la calavera. La cabeza de Goliat, ¿dónde fue enterrada? En Jerusalén, en el lugar donde Jesús fue crucificado. Goliat, mire qué poderoso esto. Goliat de Gad, la etimología correcta es Gólgota. Fue la misma ciudad de Jerusalén donde fue llevada la cabeza de Goliat. Y en ese mismo monte donde los pies de Jesús fueron atravesados por los clavos y la sangre cayó desde arriba hacia el monte de la calavera. Y la cabeza de Goliat fue sepultada en el monte Gólgota. No sé si la agarraste. Primero de Samuel, recuerde que dice, David tomó la cabeza del filisteo y se la llevó a Jerusalén y la paseó ahí y la enterró en aquel lugar. Este es el lugar que se le llama el monte de la calavera, porque tiene como un rostro de calavera, por eso se le llama así. Pero lo importante es que aquí en estas cuevas, porque son cuevas, en esas cuevas habían tumbas, había una tumba. Y no una tumba de un cuerpo completo, sino una tumba de una cabeza. Una tumba de el cráneo de Goliat. El monte Gólgota es el lugar de la calavera. Mire que las cosas, como todos se van dando. No es casualidad que se llame el monte Gólgota. No es casualidad que los soldados dijeron, bueno, vamos a ese monte. Hay muchos montes en Jerusalén. Muchas cumbres, muchos montes, pero eligieron ese lugar. ¿Por qué? Porque era el plan y el propósito de llevar a Cristo para pisar la cabeza del serpiente y para que ahí se cumpla nuevamente la profecía que se dio de David. Y la profecía que hizo David fue matar al filisteo y enterrarla en Jerusalén, en el lugar del Gólgota. Jesús venció en aquel lugar. Y de ese Gólgota, de ese Golgolet, su sangre fue derramada. Y esa sangre cayó hacia el lugar donde estaba la cabeza de Goliat. Aquí se cumple esa profecía. Qué tremendo. Se cumple algo impactante. Cuán importante es saber de que todo tenía un control, todo tenía un llamado, todo tenía un propósito. Por eso que para poder derribar a un ejército, no se puede derribar a un ejército sin cortar la cabeza al filisteo. Esto significa en que para ganar batalla tenemos que derribar, y cuando hablamos de la cabeza estamos hablando de pensamiento. Segunda de Corintios 10:5, derribando los argumentos que están ahí, los argumentos que están en tu mente, los argumentos que están en tu proceder, los argumentos que están en tus obras. Esos pensamientos tienen que llevarse cautivo a la obediencia de Cristo, porque Cristo, por su sangre, destruyó tu Goliat. Entonces, si Dios ya nos dio este diseño, tenemos que creer de que la batalla está ganada. Pero vamos al punto principal. Tenemos que, para poder derribar nuestros pensamientos, nuestras fortalezas que tenemos en la mente de no poder, de no creer, de no surgir, pensamiento en la economía, pensamiento en que no, nunca voy a predicar, nunca voy a hacer esto. Derriba esos pensamientos, todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4:3. Y ese texto quizás lo sabemos de memoria, pero en la práctica, cuando viene el problema, cuando viene la situación, por el suelo. Y nos olvidamos de esos textos. Y es todo lo podemos en Cristo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Volvemos nuevamente al Golgolet. Volvamos nuevamente al cráneo, porque cráneo tiene que simbolizar la mente. ¿Dónde está el cerebro? En el cráneo. Entonces, dice el Señor a través de Romanos,
transformaos, metamorfosis, transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En el cráneo, en la mente, en el cerebro. Esa palabra también de Mateo 4:17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentido es la palabra metanoeo o metanoia. Y metanoia significa cambio de mentalidad. Mire qué interesante, porque el Señor siempre también utilizamos esa palabra, decimos arrepentidos. Y pensamos nosotros que arrepentido puede ser volverse del mal camino, que está bien. Que arrepentirse significa dejar el pecado y no hacerlo, que está bien. Pero tiene un concepto aún más profundo, que significa cambia ahora tu mente. Cambia tus pensamientos. Porque a lo mejor tú puedes llegar a Cristo, dejar el pecado, pero tu pensamiento sigue cautivo. Hay mucha gente que está en la iglesia, quizás no está pecando en algún pecado grande, pero sí están cautivos en su mente. Están cautivos en sus pensamientos. Están cautivos en sus ideas. No pueden crecer, no pueden avanzar. Le coloca el enemigo estructura, le coloca argumentos y no pueden avanzar. Y van a la iglesia. Se fija que arrepentido, cuando dice el Señor, no solamente arrepiéntete del pecado, sino arrepiéntete, haz un cambio de mente, haz un cambio de mentalidad, haz una metanoia. Qué interesante y profundo lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra mentalidad? Por lo que dice Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos. Había un acta contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola donde en la cruz. Las actas, los decretos, los pensamientos, lo que tenía el enemigo, acta de no avanzar, acta de no crecer, acta de la economía, acta de miseria, de pobreza, acta de enfermedades, todas esas actas fueron quitadas y llevándola donde a la cruz. Y en la cruz Jesús venció en el monte de la calavera, y ahí es Golgolet, cráneo, pensamientos, ideas. Mire qué interesante todo eso. Y luego dice: despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero no se puede vencer un principado o alguna jerarquía si no primeramente llevamos esa acta a los pies de Cristo. No se puede vencer un principado si no sujetamos nuestros pensamientos, porque el enemigo va a ver, el enemigo actúa por un historial, actúa por un derecho legal. Si él ve pensamientos de carencia de fe, en que las personas no creen que van a avanzar, creen que no hay llamado, creen que no van a seguir, el enemigo ya les tomó la mente y es difícil de ganar, porque ese es el decreto, y el decreto es una orden legal, es una culpa legal que muchas veces nosotros tenemos. Y mire lo que dice en nuestros textos, versión Torre Amad, dice: y cancelada la cédula del decreto. VMM ha destruido el acta que había contra nosotros de las acusaciones. CJ canceló la nota a cargo que había contra nosotros. Habían cancelado una cédula de decreto, un acta en contra de nosotros, un cargo en contra de nosotros. Yuneman, borrando de nosotros la adversa escritura de los decretos que tenía el enemigo contra nosotros. Mire que había decretos, habían pactos y el Señor las borró. BLS, la ley escrita estaba contra nosotros, pero Dios puso fin por medio de la cruz de Cristo Jesús. Y VHH, que Dios habla hoy, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Mire, había un acta que nos obligaba, pero la eliminó clavándola en la cruz. Había un acta, un decreto que nos obligaba. ¿Qué nos obligaba? A tener malos pensamientos, a tener pensamientos negativos, a tener pensamientos de no poder, a tener pensamientos de que no, que es difícil que cambie el hijo, difícil que cambie la esposa, difícil el llamado, difícil el que estoy viviendo. Canceló eso, el Señor lo anuló, porque eso nos obligaba.
El decreto nos obligaba a recibir todas esas maldiciones, pero cuando llegó Cristo se la llevó en la cruz y todo decreto y todo pacto fue quitado en él. Por eso que el Señor claramente nos dice en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondió Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a nosotros. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mí, Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. En aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Texto clave. Venid a mí, todos, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando nosotros vamos a la cruz, con nuestra cruz, por eso el Señor dijo: toma tu cruz y sígueme. Cuando llevamos esa cruz al Gólgota, a la calavera, al cráneo, a que se sujete ese pensamiento, se va a hacer más fácil la carga. Porque Jesús llevó su carga a la cruz, al cráneo, al monte del Gólgota. Y ahí donde aplica: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Porque a veces no dormimos, porque no tenemos descanso. Y no de descanso de dormir, descanso en el alma. Entreguemos las cargas, entreguemos el descanso en nuestras almas al Gólgota. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué entonces se hace tan difícil lo que vemos, lo que visualizamos? Y muchas veces se hace difícil porque no la hemos entregado completamente al Señor. Y sabemos los textos de memoria, pero se fija que a veces en la realidad nos damos cuenta de que cuán difícil es vivir la palabra. Por eso que lo que es más difícil no es predicar. Todo el mundo puede predicar. Todo el mundo puede enseñar. Hay muchas religiones falsas que predican, que enseñan, pero eso no es el punto. Todos pueden predicar, todos pueden enseñar. Lo que es más difícil es llevar a la práctica, es llevar a la obra. Por eso muchos llevan cargas ajenas o llevan cargas por sus propias incredulidades. Predican, pero no están practicando. Por eso que ese yugo se hace difícil. Ese yugo se hace difícil de llevarlo porque nosotros estamos llevando nuestra propia carga. Entonces, la pregunta es: ¿por qué tenemos cargas? Buena pregunta. ¿Por qué tenemos cargas? Por esto. 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, como ella usó su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados por la sincera fidelidad a Cristo. Sean de alguna manera extraviados. Mire qué interesante. El serpiente usó la astucia con la mujer. Lo menciona Génesis capítulo 3, verso 1, que el serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Entonces usó astucia. Y con esa astucia entró en los sentidos, pensamientos, en el cráneo. Y 2 de Corintios 11:4 dice: porque si viniere alguno predicare otro evangelio que el que Jesús os hemos predicado, y si os recibiere otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y ahí donde bien aplica también el texto: si viniere alguien te presenta otro evangelio que es diferente, sea anatema. Y mire cómo aquí dice el Señor: ¿por qué entonces llevamos cargas? ¿Por qué entonces el pueblo lleva carga? ¿Por qué llevan las cargas? Porque son atraídos por el serpiente en sus sentidos. Y otra cosa más, porque tienen a otro Jesús. ¿Qué más dice? Tienen a otro espíritu. ¿Qué más dice? Tienen otro evangelio. Y ustedes dirán: pero que yo leo la Biblia, pastor. Sí, pero no la cree. Pero yo creo en Jesús, pastor. Sí, pero no has creído en Jesús.
en que yo tengo otro espíritu, sí, pero no tiene el Espíritu Santo de Dios. Por esta razón la carga se hace difícil porque tenemos a otro Jesús. Porque Jesús dijo, mi yugo fácil, ligera mi carga. Jesús dijo, llevad mi yugo, que es fácil. Jesús dijo que a través de la palabra creé, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, yo he vencido al mundo. Jesús lo dijo, pero no lo creemos. Lo hablamos, lo predicamos, lo enseñamos, pero no lo hacemos. Eso significa que tienes a otro Jesús. Wow. Entonces, ¿qué Jesús tienes tú? Es que yo leo la Biblia, que yo enseño, pero ¿por qué entonces no crees? ¿Y por qué lo que estás viviendo te está atacando tan fuertemente? ¿No será en que estamos creyendo a otro Jesús y nuestra fe ha menguado? Y creemos a otro Jesús. ¿Y qué más dice? A otro espíritu. Cuando el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diga el débil fuerte soy y somos más que vencedores. Pero eso es cuando vivimos en Cristo. Pero muchas veces otros viven en otro espíritu. En otro espíritu. ¿Cuál es el otro espíritu? Lo contrario. El espíritu engañador, el espíritu de mentira, la escasez, la imprudencia, la división, el engaño, la miseria, la falta de salud, la economía. Vivimos con otro espíritu cuando el Señor dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese es un espíritu. ¿Y qué más? Otro evangelio. Pero pastor, si yo soy cristiano, yo soy pentecostal. Eso no te va a salvar. Es que yo creo en la Trinidad. Eso tampoco te va a salvar. Es que yo creo en talento. Yo fui grabado, medido a precio de sangre y tengo el don. Eso tampoco te va a salvar. Hay un solo evangelio, Cristo. La salvación es Cristo, Cristo, Cristo. No es el talento, no es el don, no es lo que tenga. Es Cristo, Cristo, solamente Cristo. Ese es otro evangelio. Porque a veces vienen otros pensamientos. Qué importante es entender entonces que a través de esta palabra tenemos que cambiar los pensamientos. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad, llevar al Gólgota los pensamientos, llevar al monte de la calavera nuestra idea para que sea muerto, para que sea ahí por la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo puede limpiar tu pensamiento. La sangre de Cristo puede limpiar tu Golgolet. La sangre de Cristo puede limpiar ese Gólgota. La sangre de Cristo puede lavarnos, porque ahí la sangre de Cristo es que fue cortada, derribada la cabeza de un gigante. Ese gigante de opresión, ese gigante que se levanta en tu casa, en tu familia, ese gigante que muchas veces se hace tan fuerte que creemos que no lo podemos vencer. Ese gigante es quitado cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor. Amén. Qué importante hoy llevar los pensamientos sujetos a Cristo. Por eso es que tenemos que hacer una metanoia. Un cambio de mentalidad. No podemos entrar en un 2026 con el mismo problema. Y no es de cuántos textos te sepas. Y esto no es de cuánto don tengas. Puedes resucitar a los muertos, puedes sanar a los enfermos, puedes que los demonios se sujeten. No es por eso. Es por cambio de mentalidad. Porque a lo mejor tú quizás dirás, no tengo ni un don, y a lo mejor, pero tienes un cambio de mentalidad. Crees en el Señor y confías en el Señor. Necesitamos un metanoia. No podemos entrar en un año 2026 con el mismo pensamiento, con el mismo carácter, con la misma presión, con el mismo mal genio que tenemos. No podemos entrar con el mismo carácter. No podemos entrar con la misma falta de duda. Que tengo dudas. ¿Será que yo tengo el llamado? ¿Será que voy a avanzar? ¿Cuándo voy a crecer? ¡Muévete! ¡Muévete! Predica, avanza, enseña, guía, para que así pueda todo espíritu sujetarse a la obediencia de Cristo. Recuerde que Jesús cargó, y termino con esto, cargó en la cruz, llegó al Gólgota, del hebreo el Gólgota, el lugar de la calavera, el Golgolet, y Golgolet significa calavera. ¿Dónde están los pensamientos? En el cráneo. ¿Dónde están los pensamientos? En la calavera. Por eso es que es importante, como dice este texto, 2 Corintios 5, derribando
Tienes que derribar ese Golgolet, tienes que derribar ese cráneo, tienes que cortar la cabeza primero a Goliat para derribar a los soldados, para derribar al ejército, quitando esos pensamientos, esa altivez, esa soberbia que a veces tenemos. Es que ya hemos crecido, ya hemos avanzado, ya sabemos Biblia. A muchos no tienen un espíritu enseñable. Por eso es que el enemigo se levanta fuertemente, porque no tienen un espíritu enseñable. Saben Biblia, pero no la están practicando. Enseñan, saben Biblia, dicen mucho, pero no la están viviendo. El mayor pecado no es el pecado que conocemos. El mayor pecado es la adulteración a la palabra. Wow. Creo que este mensaje nos está llevando más cerca a lo del 28. Nos está llevando más cerca al 28 de diciembre, que ya ahí vamos a soltar estos pensamientos. Y Dios nos ha estado hablando profundamente sobre muchos pasajes de sanidad, de liberación. Ya hay que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos entrar en un año nuevo con cosas viejas. No se puede. Se tiene que entrar con algo nuevo. ¿Y qué es algo nuevo? Primeramente cambia tu mentalidad. Recuerda que en Edén, la mujer, el enemigo entró primeramente por el Golgolet, por su cráneo, por sus pensamientos. Ahí entró el enemigo. El serpiente entró porque no tenía la sujeción a sus pensamientos, no había muerto a sus pensamientos, y se produjo la muerte espiritual. Qué interesante hoy todo lo que hoy hemos visto a través de la palabra del Señor, y solo es entender cuán importante entonces es llevar sujetos nuestros pensamientos a Cristo. Nuestras ideas, lo que pensamos, lo que decimos, lo que accionamos. Vamos a comenzar un nuevo año, pero para comenzar tenemos que derribar. Mientras no derribamos nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar, vamos a seguir siempre marcando el mismo paso, y ya no puede ser eso. Y aquí no le hablo a niños, no le hablo a niñas. Si ya tú llevas más de 3, 4 años, ya no se te puede dar leche. Pero ¿por qué seguimos nuevamente con los mismos rudimentos? El enemigo trabajando la misma área emocional, la misma área de los sentimientos, de la emoción, y todavía seguimos con lo crónico, cíclico, en que el enemigo todavía está tomando fuerza de nosotros, sencillamente porque tenemos otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y eso es anatema. Mire qué profundo todo eso. Y esto no es de ir todos los días a la iglesia. Esto no es de saber Biblia. Esto se llama de obra. Se trata de obra. Se trata de vivir la palabra, porque el evangelio es testimonio. El evangelio es vivencia. No es yo decir algo y que pueda asombrar y que pueda, la gente dice, wow, si yo no lo estoy viviendo, no sirve de nada. No nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros y al Señor no lo vamos a engañar a Él. Nos engañamos nosotros mismos, y quizás engañamos al hermano, al líder, al pastor, engañamos a él, haciéndolos más espirituales, pero por dentro ni siquiera tenemos fe. No tenemos fe de que podemos mover montes, no tenemos fe de que podemos sacar la economía, no tenemos fe que podemos quitar ese problema, y ese problema se hace más fuerte que nosotros. ¿Por qué se hace más fuerte? Porque sigues con ese Goliat. Mientras no le corte la cabeza, seguiremos con ese estado de las debilidades en los pensamientos y en las obras. Necesitamos un metanoia. Necesitamos un cambio de mentalidad. Por eso que el Señor en el texto de metanoia dice: arrepentíos y convertíos. Ese es el texto de metanoia. Arrepentido es metanoia. Pero metanoia significa no que tú dejes de pecar, que cambies. Que cambie. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cambia. Hay mucha gente que están en la iglesia, dejan el pecado, pero siguen en sus pensamientos con fortaleza, con malas ideas, con fortaleza que no pueden avanzar. Ese significa metanoia, un cambio de mentalidad, un metamorfes. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Metanoia, cambia tu manera de pensar. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu
de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Metanoia. Cambiemos ese pensamiento. Cuando cambiamos nuestro pensamiento, las cosas empiezan a funcionar mejor. Y es más, aún nosotros cuando cambiamos algunos hábitos, nos ayuda para bien. ¿Por qué muchas veces no cambiamos esos pensamientos? Porque están ahí siempre. Y el enemigo siempre está actuando. Las neuronas, ¿sabe cómo actúan las neuronas en el cerebro? Cuando se repite siempre lo mismo. Cuando se repite siempre lo mismo, la neurona sabe lo que tiene que hacer y ya está acostumbrado. Eso es para quitar una neurona con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, tenemos que activar nuevas neuronas. Escuche esto que es importante. Escuche con atención. Lo cíclico, el pecado viene por lo cíclico. Lo mismo, siempre lo mismo. Nuestra falta de fe viene por los ciclos, siempre lo mismo. El mismo problema del hijo, el mismo problema del esposo, el mismo problema emocional, el mismo problema de salud, el mismo problema cíclico, crónico, y la mente o el cerebro, esa neurona lo toman normal como memoria. Memoria neuronal es algo que está en memoria, está cíclico, es crónico. ¿Cómo podemos cambiar entonces esas neuronas que tenemos de siempre lo mismo, haciendo lo contrario? Cuando se hace lo contrario, se forman nuevas neuronas. ¿Cómo se forman nuevas neuronas? Esquivando lo pasado, esquivando lo repetitivo. ¿Cómo se analiza entonces todo esto para poder entender? Haciendo lo contrario. Se fija usted, como hablé en la semana también, en que mucha gente se va al trabajo siempre por la misma ruta. Cíclico, crónico. Usted era, pero pastores, para llegar más cerca. Claro, está para llegar más cerca, se entiende. Es la ruta más cerca, pero vuélvete por otra, toma otra ruta, o devuélvete por otra ruta. Mire qué interesante, escucha esto. Cuando uno mantiene siempre una misma ruta, se vuelve cíclico, se vuelve crónico. Las neuronas siempre funcionan en lo mismo. Pero cuando el cerebro ve que te metiste en otra ruta diferente, la neurona empieza nuevas neuronas. Y empieza nuevo pensamiento, nueva idea, nueva memoria y nueva restitución de neuronas. Y ese es como un ejemplo así básico. Siempre todos escribimos con mano derecha, ¿cierto? Pero tome un momento del tiempo y empieza a escribir con la mano izquierda, aunque le va a costar. El escribir con la mano izquierda le va a costar porque tiene que acostumbrarlo. Pero usted se acostumbró tanto a la derecha, que escribe con la derecha, que el cerebro, la neurona, cíclico, crónico, volvimos al mismo de lo que estamos hablando anteriormente. Pero cuando usted toma nuevamente algo nuevo, nueva neurona, nuevo pensamiento, nuevo proceder, nueva memoria, nuevo aprendizaje. Mire qué interesante. Y siempre, por lo general, todo lo que hacemos, lo hacemos casi con la derecha. Hagámoslo con la izquierda. Cepíllate con la izquierda. Es decir, cambiemos hábitos. Cuando nosotros cambiamos hábitos físicos, el cerebro también lo va a cambiar. Y esto como un pequeño ejemplo solamente del cambio neuronal, que el cambio neuronal se puede hacer diferente cuando cambiamos los pensamientos. Porque la ruta ya tú te la sabes. Sabes cuántos letreros hay, saben qué semáforo hay, sabes cuánto dura ese semáforo, sabes cuánta esquina hay, sabes el arbolito que está ahí. ¿Sabes todo eso? Se te hizo memoria. Entonces las neuronas, ¿cómo actúan? Las neuronas actúan por memoria. Las neuronas actúan por memoria. Pero cuando tú entras a una nueva ruta o haces algo diferente, nueva neurona, nueva ruta, nuevo aprendizaje, nueva enseñanza y nueva memoria. Eso está muy poderoso. Se las dejo ahí eso. Wow, espero que lo hayan entendido. Por eso que el arrepentimiento significa haz algo diferente. Metanoia significa haz algo diferente, haz lo contrario. Si tienes ese pésimo carácter, haz lo contrario. Y evítalo. Mire qué importante es. Hagamos esa práctica. Otro ejemplo. Hay gente que siempre en algunas redes sociales comenta, ejemplo TikTok, para que se pueda entender. En TikTok
tú ves los TikTok, de repente alguien ve que está predicando mal y tú le colocas no, porque la palabra dice, y le tiraste el texto. Y seguía ahí. Y de repente alguien dijo una blasfemia, no, que la palabra, y le manda el texto y tira eso. Y sigue ahí en el TikTok. Y te encuentras con otro y le tiras el texto. Deja de hacerlo eso. Una semana. Una semana deja de enviar comentarios. Escuche esto. Una semana deja de enviar comentarios. Y vieras tú cómo te vas a sentir. Te vas a sentir mucho mejor. ¿Por qué? Porque el hecho que tú estés diciendo texto y estás diciendo texto de verdad, a lo mejor tú tienes la verdad absoluta, pues la palabra, a lo mejor tú sabes, alguien está hablando herejía, tú tienes el texto y tienes fundamento y tienes lo que hay aprendido y tienes todo eso, pero ¿de qué te sirve eso? Porque al final lo estás haciendo por la persona, no te va a hacer caso, por algo está ahí haciendo eso, por algo lo está diciendo, porque tiene su pensamiento, tiene su propia idea, su propio pensamiento, tú no lo vas a cambiar. Lo que tú tienes que cambiar es deja de dar comentarios. Déjalo, no importa, ora por él, pero no escriba. Ora por él, pero no escriba. Hazlo es una semana. Durante una semana, proponte decir, ya no voy a escribir más comentarios. Ya no voy a textear más en TikTok, que esto es el texto que voy a buscar, no, que me enseñaron, que la palabra. Déjalo una semana y deja de comentar una semana. Te aseguro que te vayas a sentir bien. Al tercer día, tú vas a sentir paz. ¿Y qué hay que hacer para poder vencer esto? Como todo lo que he enseñado, proponérselo. ¿Qué hizo el varón de Dios cuando dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Me refiero a Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Se propuso, ¿dónde? En su corazón. Y corazón tiene que ver con una palabra del hebreo que es mente. Por eso la escritura dice que David tenía el corazón de Dios. David tenía el corazón de Dios, pero Dios no tiene corazón porque es espíritu. Lo que quiere decir que ahí tomamos la otra raíz de corazón que es mente. Lo que está diciendo es que David pensaba como Dios, independiente de lo que pudo haber fallado, pero él tenía el pensamiento de Dios y se le reveló el pensamiento de la cruz en el Salmo 22 de la crucifixión. Necesitamos entonces cambiar estos argumentos, estos aspectos que estamos viviendo cada día. Cambiemos actitudes, cambiemos ideas, cambiemos los pensamientos, cambiemos las obras, cambiemos lo que tenemos. Eso se llama metanoia, cambio de mentalidad. Deja de escribir comentarios en TikTok durante una semana. Y cada vez que venga ahí, como que tú estás y de repente te vayas a meter en TikTok y dije, pero este está hablando herejía y yo tengo el texto y justo el texto. Recuerda esto, que el varón propuso en su corazón. Daniel propuso en tu corazón. Tú proponlo en tu corazón. ¿Y cuál es lo que te vas a proponer? No voy a comentar. Y vas a estar en TikTok y vaya a querer... Yo me propuse no comentar, yo me propuse no hacer esto, yo me propuse no perder el tiempo, yo me voy a preocupar de eso. Proponte metas. En el cuarto día son los días más decisivos, pero son los más importantes porque ya se está haciendo memoria. Ya el quinto día se hace memoria, ya después de una semana. Y te aseguro que vas a sentir mucha paz. ¿Por qué? Porque ya tú te has sacudido. ¿De qué te has sacudido? De una memoria que siempre actuaba con lo mismo, a la defensiva, con el mal carácter, con el mismo problema emocional. Proponte en tu corazón una meta. Eso es por un decir solamente del TikTok. Puede ser otro pensamiento, algo que tú siempre siempre tú tienes el mal carácter. Y llega a la casa con el mal carácter. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Y qué te importa? Y los hijos, oh, mamá, oh, papito, ¿cómo estás? Ah, vengo cansado, déjame en paz, tranquilo. Proponte en tu corazón, cambia ese carácter. Proponte en tu corazón, voy a cambiar, voy a dejar a esta vieja mujer, voy a dejar a este viejo hombre. Muere. Lleva tu cráneo al Gólgota, lleva tu pensamiento al Gólgota, lleva tu mente al Golgolet, al lugar de la calavera. Ahí lo venció Cristo. Cristo venció tu mente en el Golgolet.
Hay muchos ejemplos más. Solo doy pinceladas nada más de idea, el cual nosotros tenemos que proponernos. Tú sabes en qué te tienes que proponer. Tú analiza en qué tengo que proponer. Y hazlo antes del 2026. No digas, el 2026, ay pastor, ahí voy con fuerza, ahí voy con las pilas cargaditas, ahora ahí voy a predicar, ahí voy a accionar, ahí no voy a mentir más, ahí voy a ofrendar. Aleluya. No, hazlo antes. No esperemos el 2026, hazlo antes. Porque no puedes entrar al 2026 con las mismas cargas crónicas del 2025. Wow. Qué hermoso tema. Porque nos ayuda mucho a reflexionar y a poder entender que las cosas se tienen que hacer antes. No esperar la fecha para poder entrar en algo nuevo. No se puede entrar en algo nuevo con algo viejo. Es imposible. Es un diseño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Proponernos nuestro corazón. Proponte en tu corazón. Proponte en tu corazón, Señor, este año yo sé que voy a tener mi casa. Escríbelo. Este año voy a tener mi casa. Este año yo creo, Señor, que tú conviertes mi esposo, que tú conviertes mi hijito. Yo sé que vendrá economía. Proponte en tu corazón esa meta. Proponte en tu corazón el 2026. El 2026 entremos con metas. No entremos con manos vacías. Si tú quieres, propongámonos metas. Y esa meta la entregamos, Señor, esta meta en tu perfecta voluntad. Si este año tú lo haces, porque tú lo harás. Y si no, yo confiaré igual en ti. Mire qué tremendo. Porque las metas uno tiene que hacérselas. Uno tiene que proponerse metas para ser mejores. El proponerse metas nos va a ayudar mucho. ¿Cuán profundo es tener un cambio de mentalidad entonces, de pensamiento? Y termino con lo siguiente. Es siempre en las enseñanzas que he dado durante mucho tiempo. Varios me dicen, pastor, pero ¿cómo memoriza tantos textos? ¿Cómo sabe tanto? Y me dicen muchas cosas. En la ufología me dicen como el diccionario, me dicen la enciclopedia, me dicen. Cuando en las clases de ufología me dicen, usted es una enciclopedia andante, me dicen. Pero antes no lo era. Mire, escuche esto. Antes no lo era. ¿Por qué antes era muy diferente? Porque me propuse una meta. Yo he contado parte de un testimonio que poco hablo de testimonios míos personales, pero hoy amerita hacerlo para que pueda entender el tema de hoy, metanoia, cambio de mentalidad. A la edad de 14, 15 años, a mí no me gustaba leer. En la escuela, iba a la escuela, no me gustaba leer. El ramo que más sufría se llamaba castellano. Ya estoy como el carné, como la identidad ya se disparó por los años. Se llamaba castellano. El castellano era un libro de leer. Y que sufría yo con ese. Me daba hasta nervio entrar a esas clases porque no me gustaba leer. Porque te hacían memorizar y te hacían leer. Y a mí no me gustaba leer. Tenía una fortaleza. Y cuando habían pruebas de castellano, las pruebas tenías que leer una historia del libro y después de esa historia te iban a hacer preguntas. Y yo pagaba a algunos alumnos, le decía, te doy mi pan, te doy mi sándwich, y me dice el resumen. Y con ese resumen yo hacía la prueba. Así, hermano, mire este desventurado. Pero el Señor cambió. Aleluya. Y no me gustaba leer. Cuando iba a la iglesia, abríamos la Biblia, yo abría la Biblia y me hacía como que leía, pero no la leía porque no me gustaba leer. Es como que me engañaba yo mismo y engañaba, porque todo dice, el pastor decía, el hermano, abramos la Biblia en el Salmo 100 y tanto, y yo abría la Biblia, la buscaba y miraba y no leía, pero me hacía como que estaba leyendo porque no me gustaba leer. Así era. Entonces, cuando Dios comienza a hacer un trato personal, dispuse en mi corazón un cambio. Y quizás muchos dirán, no, que tú todavía tuviste memoria, todavía tú fuiste buen alumno. No, yo era de los 4. En Chile era de la nota de 7, del 1 al 7. Yo era de los 4. Los 4 eran los que pasaban así como gateando de curso. Yo era siempre de 4 y 4-5.
Y mi última nota era en promedio 4 o 5. Pasabas tú como gateando de otro curso. Así era. Aleluya. Pero propuse en mi corazón empezar a escudriñar, empezar a leer. Lo propuse, porque no me gustaba. ¿Y sabes dónde aprendí? En la Biblia. Aprendí a leer en la Biblia. Y después empecé a educarme, empecé a leer. Y de ahí nace el don. De ahí nace por la palabra profética. De ahí nace lo que Dios hoy me ha dado. De ahí no paré. Y de como comienzo también de los 12 años, cuando el Señor me habla de predicar y nunca decir no. Todo es un proceso. Pero hoy soy lo que he comido. Tú eres lo que comes. Según lo que tú comas, en eso te vas a convertir. Come palabra, pero vívela. No solamente cómela, vívela. ¿Sabe cómo se vive la palabra? Cuando tú la rumeas y la tragas. Mucha gente traga la palabra, por eso no la viven. Colócate el cinturón. Muchos dicen, Señor, no voy a mentir. Tragan la palabra y después siguen mintiendo. Muchos tragan la palabra, Señor, no voy a dividir, porque la tragaron. Señor, voy a ofrendar, tragaron la palabra y no están ofrendando. Señor, voy a diezmar, tragaron la palabra y no están diezmando. Señor, no voy a ser más chismoso ni chismosa. Tragan la palabra y siguen chismeando, siguen dividiendo. ¿Por qué? Porque tragaron esa palabra, tragaron eso. No es tragar, es rumiar. Es lo que hace la vaca. Que venga un espíritu de vaca. ¿Sabes lo que hace la vaca? La vaca, eso se llama rumiar. ¿Qué significa? Masticar. La palabra se mastica. ¿Qué es masticar? ¿Por qué lo hace la vaca? Porque saborea. El pasto, la vaca saborea. Le toma gusto. Le toma gusto. Saborea lo que está comiendo. Cuando ya saborea y sabe lo que está comiendo, lo traga. Muchos tragan y no saborean la palabra. Por eso no están viviendo lo que están tragando. Wow, está profundo eso. Sé como la vaca, que venga un espíritu de vaca hoy. Aleluya. No me va a andar después de pastor. No, es espiritual. Aclaremos al tiro, porque nos falta el hermano que se le tome las cosas literal. Espiritual. Rumiemos la palabra. Acelerémosla ahí, que venga un espíritu de saborear la palabra. Su palabra es dulce. Es dulce a nuestros labios. Es como miel, dice la palabra. Dulce a nuestro paladar. Esa es la palabra, porque se está rumiando. No la tragues. Al tragarla jamás va a vivir un evangelio de fe y obra. Solo de fe. Solo de fe. Tragas, solo de fe. Pero nunca va a sobrar algo. Por eso que seguimos con lo cíclico. Seguimos con lo crónico, por eso que no entendemos, por eso que no obramos, por eso que no practicamos, porque solo estamos tragando. Mastica, qué rico comer palabras, eso que a veces me gozo, yo me emociono a veces cuando doy una enseñanza, me emociono porque estoy masticando, me gozo con la palabra, porque estoy rumiando y masticando, rumiando ahí, masticando. Y luego ya está aquí, ya está firme, este cuerpo ya está para vianda, ya quiere alimento sólido, ya no lechecita, alimento sólido, porque hemos crecido. Qué hermoso tema lo que hoy hemos hablado. Este es el tema de hoy de metanoia, cambio de mentalidad. Propongámonos, proponte algo. Escríbelo, proponte algo y escríbelo y dice, Señor, esta es mi meta para este año. El 2026 tengo una meta, pero empieza a hacerlo antes. No esperemos el 2026, el 28. Vamos a entregar esos propósitos, vamos a entregar esas metas a lo que Dios quiera hacer. Metanoia, cambio de mentalidad.